Buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la tecnología y sus grandes avances en el siglo XX. Vamos a hablar sobre el desarrollo de computadoras, celulares, internet, televisores, del vuelo en aviones, de la generalización de la electricidad, de la electrónica, de la mecanización de la agricultura y por supuesto del aire acondicionado. Vamos a ver cómo estos nos han servido ahora en el siglo XXI. ¿Esto es una oportunidad o una amenaza para los diferentes negocios? Empecemos con las computadoras. Las computadoras no es un invento de alguien particular, sino el resultado evolutivo de ideas y realizaciones de muchas personas relacionadas con áreas tales como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. En 1906, el estadounidense Lee De Forest inventa el tubo de vacío. El tubo al vacío encontraría uso en varias generaciones tempranas de 5 computadoras. En 1938, Conrad Susse completa la primera computadora electromecánica, aunque no 100% operativa. Este recibe el nombre de Z1 y da comienzo a la primera generación de computadoras que rápidamente empezaron a usar los tubos de vacío. Esta generación abarca desde 1938 hasta 1958, donde inicia la segunda generación. En 1941 la computadora Z3 fue creada por Conrad Susse. Fue la primera máquina programable y completamente automática. En 1946, la Universidad de Pensilvania se construye la ENIAC, es decir, la Electronic Numerical Integrator and Calculator, es decir, calculadora integrador numérico electrónico. Esta fue la primera computadora electrónica de propósito general. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad, tenía más de 17.000 tubos de ensayo y consumía 200 kilobytes de energía eléctrica. Requería todo un sistema de aire acondicionado y tenía la capacidad para realizar 5.000 operaciones aritméticas por segundo. En 1946 se pone en funcionamiento la computadora británica EBSAC, la Electronic Daily Storage, construida por Maurice Wickels y un equipo perteneciente al Laboratorio de Matemáticas de la Universidad de Cambridge. Fue inspirada en las ideas que Neumann expone en su borrador. En 1949 la computadora EDSAC corre su primer programa. En 1951 comienza a operar la EDVAC. Esta era binaria y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. En 1951, Aker y Mauchly entregan a la oficina del censo su primer computador, el UNIVAC 1. En 1953, IBM fabrica su primera computadora. En 1958 comienza la segunda generación de computadoras, caracterizadas por usar circuitos transitorios en vez de válvulas al vacío. En 1983, ARPANET se separa de la red militar que la originó, de modo que ya sin fines militares se puede considerar esta fecha como el nacimiento de Internet. En 1998, Larry Page y Sergey Brin fundan Google Inc. Y en 1999, Macintosh lanza Mac OS 9. En el año 2000, Microsoft lanza el sistema operativo Windows 2000 y en el mismo año, Macintosh lanza el sistema operativo Mac OS X. El celular. En la década de 1980 apareció Americhet Mobile Communications, LLC, la primera empresa en brindar servicios de telefonía celular. Para ello empleaba canales de radio analógicos, es decir, frecuencias de alrededor de 450 MHz, con frecuencia modulada, es decir, FM. Algunos de los primeros teléfonos de este tipo fueron de la empresa Ericsson marca NMT450. Esta generación de celulares era aparatosa y poco útil para estándares actuales, pero fue un enorme avance en comunicación y tecnología. En 1986, Ericsson modernizó sus equipos, lanzando el NMT900 y empresas con
AMPS, es decir, Advanced Mobile Phone System, y TACS, es decir, Total Access Communication System. Operaron en Estados Unidos y otros países del primer mundo. Segunda generación o 2G. La segunda generación de celulares nació en la década de 1990. Empleaba sistemas de GSM, es decir, Global System for Mobile Communications, un estándar europeo, y frecuencias entre 900 y 1800 MHz, lo cual representó el paso hacia la digitalización, y frecuencias entre 900 y 1800 MHz, lo cual representó hacia la digitalización de las comunicaciones celulares. Mejoró calidad de voz y los niveles de seguridad. En esta generación se inició la masificación del teléfono móvil. En poco tiempo se incorporó la tecnología EMS y MMS a la segunda generación, permitiendo así la mensajería de texto y mensajería multimedia a los teléfonos celulares existentes. En muchos casos la funcionalidad se limitaba a recibirlos, pero no tardaron en aparecer unidades capaces de emitirlos también. Dado que este tipo de nuevas tecnologías requería de mayores velocidades de transmisión, se actualizaron las redes a GPRS, General Packet Radio Service. Los primeros televisores fueron de tipo mecánico. Sigamos con los televisores. Los primeros televisores fueron de tipo mecánico. El disco de Nipkow, patentado por el ingeniero alemán Paul Nipkow en 1884. La televisión mecánica fue comercializada desde 1928 hasta 1934 en el Reino Unido, Estados Unidos y la URSS. Los primeros televisores comerciales vendidos por Baird en el Reino Unido en 1928 fueron radios que venían con un aditamento. Los primeros televisores comerciales vendidos por Baird en el Reino Unido en 1928. Los primeros televisores comerciales vendidos por Baird en el Reino Unido en 1928 fueron radios que venían con un aditamento para televisor, consistente en un tubo de neón detrás de un disco de Nipkow, y producían una imagen del tamaño de una estampilla, ampliada al doble por un lente. El televisor Baird estaba también disponible sin la radio. El televisor vendido entre 1930 y 1933 es considerado el primer televisor comercial, alcanzando varios miles de unidades vendidas. El sistema mecánico fue pronto desplazado por el uso del CRT, es decir, tubo de rayos catódicos, como elemento generador de imágenes que permitía alcanzar mejores resoluciones y velocidades de exploración. Además, al no tener elementos mecánicos, el tiempo de vida útil era mucho mayor. El primer televisor totalmente electrónico sin elementos mecánicos para generación de la imagen, con tubo de rayos catódicos fue manufacturado por Telefunken en Alemania en 1934, seguido de otros fabricantes en Francia en 1936, el Reino Unido en el mismo año y los Estados Unidos en 1938. Se estima que antes de la Segunda Guerra Mundial se fabricaron en el Reino Unido unos 19.000 aparatos y en Alemania unos 1.600. Ya en las épocas tempranas del CRT se empezaron a idear sistemas de transmisión en color, pero no fue hasta el desarrollo de los tubos de rayos catódicos con 3 cañones que se empezaron a fabricar masivamente televisores en color totalmente electrónicos. En la década de 1970 los televisores en color fueron ampliamente difundidos y comercializados en los países desarrollados. A finales del siglo XX comenzaron a desarrollarse pantallas de reproducción de imagen que no usaban el TRT. Uno de los inventos más importantes del siglo XX es el avión. Samuel Pierpont Langley decidió construir
Uno de los inventos más importantes del siglo XX es el avión. Samuel Pierpont Langley decidió construir un avión que fuese capaz de volar pilotado por una persona, por lo que comenzó a buscar personas dispuestas a invertir en su nueva máquina. Es entonces cuando el gobierno estadounidense le subvencionó con Es entonces cuando el gobierno estadounidense le ayudó con la suma de dinero de $50,000, gracias al interés que despertaba la idea de disponer de un aparato que sirviera como observador militar aéreo, ya que en ese entonces se iniciaba la guerra hispano-estadounidense. Langley construyó entonces su aeródromo A y pasó a realizar pruebas en una versión idéntica pero con un cuarto de tamaño con respecto al modelo original y sin tripulantes. El prototipo voló 2 veces el 18 de julio de 1901, realizando con éxito hasta 1903 algunos despegues más. El 7 y el 8 de octubre de 1903, Langley, a los mandos del Aeródromo A, intentó hacer que su avión despegara. Realizó sus intentos en un navío sobre el río Potomac y utilizó una catapulta para proporcionar el empuje necesario para el despliegue. Pero por desgracia, este experimento fracasó. Pilcher, otro pionero de la aviación, construyó varios planeadores: The Bat, el murciélago; The Beetle, el escarabajo; The Goose, la gaviota; y The Hawk, el halcón. Logró alzar el vuelo en todos ellos. En 1898 construyó un prototipo de avión con motor a vapor, pero por desgracia, Pilcher falleció en un accidente aéreo con uno de sus planeadores. Otro nombre digno de destacar es el de Gustav Whitehead, del que se tiene documentado un primer vuelo ocurrido el 14 de agosto de 1901 en Connecticut, Estados Unidos, el día en el que logró volar con su modelo número 21 en 3 ocasiones meses después. En enero de 1902 logró volar 10 kilómetros sobre Long Island en su modelo número 22. Pero antes de eso, algunos testigos confirman un vuelo de 1 kilómetro hacia el año de 1899. Tanto el modelo número 21 como el número 22 fueron monoplazas, el primero impulsado con un motor de 15 cb y el segundo con un motor de 30 cb. El motor aceleraba las ruedas delanteras para adquirir la velocidad de despegue y el piloto cambiaba la fuerza hacia las hélices. De esta manera se evitaba el mecanismo de catapulta necesario en el modelo de los hermanos Wright. El francés Henry Farman, el 27 de agosto de 1909, volvió a batir otro récord, llegando a encontrar 180 kilómetros en poco más de 3 horas en su avión, el Farman 3, y más tarde 232 kilómetros en 4 horas, 17 minutos y 53 segundos en ese mismo aparato. A partir de 1906 empezarían a vislumbrar ya las formas que el avión adoptaría los 30 años siguientes. Fueron numerosos los intentos de vuelos arriesgados en una carrera por conseguir el aeroplano más adecuado. Por ejemplo, en 1908, Wilbur Wright mostraba en Francia la excelente maniobrabilidad de su biplano. En 1909, Herbert Lehman despegó con su Antoine VI. En 1909, Herbert Lehman despegó con su Antoinette. En 1909, Herbert Lehman despegó en su Antoinette 4 para cruzar desde la parte. En 1909, Herbert Lehman despegó con su Antoinette
4 para cruzar desde la parte francesa el Canal de la Mancha hasta llegar a Inglaterra. En 1910, Hugo Etrich construía su aparato, el inspirado en la forma de la paloma. En 1912, el ingeniero norteamericano Elmer Ambrose Sperry inventaba el piloto automático. En 1911 surgieron los primeros aviones de reconocimiento, uso que culminaría décadas más tarde en los sofisticados AWACS, es decir, Airborne Warning and Control System. Estos permitirían asegurar al mismo tiempo las funciones de vigilancia, de control y mando exigidas por las fuerzas tácticas y de defensa aérea mediante poderosos radares de exploración vertical o el sistema soviético de los Mainstay. A bordo de los cuatrimotores Ilyushin 76, dotado de 4 turborreactores Soloviev. Solo 31 años después, en un día de agosto, el mayor bombardeo del mundo, el Boeing Superfortress B-29, el Enola Gay, lanzó sobre Hiroshima la primera bomba atómica. Nada de aquello sería comparable al avión invisible de Lockheed, el Stealth Fighter de combate y reconocimiento oculto en hangares. El primer vuelo transatlántico lo realizó en 1919 el hidroavión norteamericano Curtiss, haciendo escala en las Islas Azores. Después, ya en vuelos sin escalas, cruzó el océano un avión inglés. En 1926, el hidroavión Plus Ultra, al mando del comandante Ramón Franco, llegó a Buenos Aires batiendo el récord de las marcas mundiales de velocidad y distancia. Los aviones Boeing Inc. y los Douglas nacieron en 1932. Los aviones Boeing Inc. y los Douglas surgieron en el año de 1932 a causa del transporte aéreo y de las competencias que se estaban dando en ese entonces. El DC-1 fue el primero de una serie de aparatos de Douglas y que culminaría en el Dakota DC-3. El DC-3, llamado en su momento DCT, Douglas Sport Transport, fue diseñado por Fred Steinemann y voló a finales de 1935 para conmemorar el 32º aniversario del vuelo de los hermanos Wright. Este avión es el avión más popular que ha existido. Ha volado desde ese entonces, pero con diferentes ruedas, con diferentes nombres, con diferentes banderas y con diferentes banderas. Su primera versión disponía de 12 literas para los vuelos nocturnos, son 21 asientos en los vuelos diurnos. La mayoría de los grandes aviones de pasajeros eran americanos. Los Lockheed Constellation y los Boeing Stratocruise, cuya capacidad oscilaba entre los 45 y los 55 pasajeros por aparato. Las naciones europeas con solera aeronáutica como Reino Unido o Francia no quedaron atrás por mucho tiempo. Estos dos países trabajaron en el diseño de un avión reactor de pasajeros. Los ingleses acometieron el reto con su reactor de Havilland Comet en 1952. Fue un costoso desastre debido al desgaste del material que ofrecía el modelo. Pero este problema fue resuelto y este avión se convirtió en un aparato que dio buenos frutos a las fuerzas aéreas británicas y a sus líneas comerciales. La palabra eléctrico o electricidad apareció en el año de 1646.
La energía eléctrica es esencial para la sociedad de la información de la tercera revolución industrial, que se viene produciendo desde la segunda mitad del siglo XX. Transistor, televisión, computación, robótica, internet. Únicamente puede comparársele en importancia a la motorización dependiendo del petróleo, que también es ampliamente utilizado como los demás combustibles fósiles en la generación de la electricidad. Hewitt creó Hewitt creó la lámpara de vapor de mercurio en el año de 1901 hasta el año de 1912. El ingeniero eléctrico e inventor estadounidense Peter Cooper Hewitt, que nació en el año de 1861 y murió en el año de 1921, se hizo célebre por la introducción de la lámpara de vapor de mercurio, uno de los más grandes importantes avances en iluminación eléctrica, uno de los más importantes avances en iluminación eléctrica. En 1901 inventó el primer modelo de lámpara de mercurio, aunque no registró la patente hasta 1912. En 1903 fabricó un modelo mejorado que emitía una luz de mejor calidad y que encontró mayor utilidad en el mercado. El desarrollo de las lámparas incandescentes de filamento de tungsteno a partir de la década de 1910 supuso una dura competencia para la lámpara de Hewitt, ya que a pesar de ser 8 veces menos eficientes que esta, poseían una luminosidad mucho más atractiva. El efecto fotoeléctrico de 1905 consiste en la emisión de electrones por un material cuando se le ilumina con radiación electromagnética, luz visible o ultravioleta en general. Este ya había sido descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887. Pero la explicación teórica no llegó hasta que Albert Einstein le aplicó una extensión del trabajo sobre los cuentos de Max Planck. La electrónica. La electrónica surge en la segunda mitad del siglo XX, es decir, la era espacial o edad de la electricidad. La electrónica, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo microscópico de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente, comenzó con el nosotros. En 1951, una central nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear, que se caracterizaba por el empleo de materiales fisionables que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. Este calor es empleado en un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica. Las centrales nucleares constan de uno o varios reactores. Todo esto fue creado en 1951. Mecanización agrícola. La mecanización agrícola es la maquinaria agrícola, es decir, es el conjunto de máquinas y equipos que utilizan los agricultores en sus labores. Una máquina agrícola es un conjunto de piezas fijas y móviles que permiten transformar energía o realizar un trabajo agrícola. Durante la antigüedad predominó el trabajo manual en las actividades agrícolas. La mecanización se reducía principalmente al uso del arado sembradora usado en Sumeria, del trillo y de otras contadas máquinas en algunas regiones. Un adelanto muy importante fue el reemplazo del trabajo o la transición humana por la animal, como lo fue el paso del uso del azar al arado, primero
traccionando, traccionado, primero manipulado por hombres y luego por bueyes. El motor de combustión interna. El motor de ciclo Otto, primero y luego los motores diésel, fueron reemplazando nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías de cultivo que se fueron desarrollando en el campo agrario también requirieron nuevas máquinas. Es así como empezaron a utilizarse máquinas como pulverizadoras, abonadoras, cosechadoras, embolsadoras de silo bolsa, enfardadoras de heno, etc. Otras tecnologías nuevas eliminaron máquinas tradicionales sustituyéndolas por otras. Así la siembra directa dejó obsoletas todas las máquinas de labranza, arados, rastras de disco, rastras de dientes o gradas y las sembradoras tradicionales, reemplazándolas por sembradoras de siembra directa muy distintas de las tradicionales. Los sistemas de posicionamiento global ayudan a guiar tractores y máquinas autopropulsadas y permiten la aplicación de la agricultura de precisión. En los tipos de máquinas tenemos las máquinas abonadoras, el arado cincel, la excavadora, las cosechadoras de cereales y las cosechadoras de cereales. El aire acondicionado. En 1902, Willis Haviland Carrier ideó casi sin ser consciente el invento que ayuda hoy en día a sobrevivir en los calurosos días de verano. El aire acondicionado fue el 17 de julio de aquel año cuando presentó los dibujos del primer sistema de este tipo en el mundo. Carrier acababa de graduarse en la Universidad de Cornell y trabajaba Carrier patentó su idea en 1906 con el nombre de aparato para tratar el aire. En 1915 fundó su propia empresa que suministra sistemas de enfriamiento para hoteles grandes, almacenes, teatros y casas particulares. Hasta el día de hoy esta empresa sigue vigente. Esto no es ninguna amenaza para la sociedad. No. Esto nos han servido ahora que vivimos en el siglo XXI Esto nos ha servido ahora en el siglo XXI para mejorar nuestro diario vivir. Por ejemplo, sin las computadoras sería mucho más tedioso el proceso de estudiar, y más ahora que estamos en época de pandemia. Sin celulares sería básicamente imposible comunicarnos con nuestros familiares cuando estemos en la calle, o sea, sería muy tedioso. Sin los televisores no podríamos entretenernos de una manera más sencilla. Esto no es una amenaza para los negocios, ya que las personas viven de comercializar estos productos. Gracias.